Bueno, vencer el ego es un proceso continuo en la vida de toda persona, ¿cierto? Incluyendo los creyentes, por supuesto. Pero entonces la pregunta sería, ¿qué es el ego? Y yo lo interpreto como un monstruo silencioso, pero que causa demasiado daño en la vida de los seres humanos. Porque gracias al ego, perdemos a nuestros seres queridos. Perdemos la paz que el Señor ofrece al mundo entero. La paz que algunos hemos adquirido en Dios también se pierde a través del ego. Gracias a ese monstruo llamado ego, podemos perder también todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, llámense hijos, llámense cónyuge, llámese salud, llámese salvación, llámese vida eterna, perdón de pecados. El ego ahuyenta también los propósitos eternos y divinos que el Señor tiene para con nosotros, para con nuestra familia. Por eso yo lo catalogo como un monstruo silencioso. Y lo más terrible de todo el asunto, o lo más crítico, pues, es que está en todos, ¿sí? Está en todos nosotros. Por eso les decía que es un proceso continuo en la vida de todo ser humano, ir apaciguando, ir menguando, ir destruyendo, ir limitando la acción del ego en nuestra vida. Entonces, en el texto bíblico que acabo de compartirles, dijo el Señor Jesucristo: bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, el ego va muy ligado a mí mismo, ¿sí? A mis propios deseos, al yo interno. Por eso el Señor recomienda: niéguese a sí mismo. Entonces, uno de los puntos principales para lograr vencer este monstruo y no permitir que destruya nuestra vida y las bendiciones del Señor tiene que ver con negarse a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos cada día, ¿sí? Porque es un proceso continuo, reitero, y es de todos los días. Y el Señor explica: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, indicando sobre esto precisamente. Cuando nosotros nos ponemos en la posición donde yo tengo que ser respetado, donde yo tengo que ser valorado, donde yo tengo que ser amado, donde yo tengo que ser tenido en cuenta, donde yo tengo que sentirme bien, siempre yo, cómo me sienta yo, cómo estoy yo. Entonces ahí es donde empezamos a perder verdaderamente nuestra vida. Increíblemente pareciera que no fuera así, pero cuando yo le pongo mucho cuidado a yo, ¿sí? A mis deseos, a mis anhelos, a mis metas, estoy perdiendo mi vida y estoy perdiendo las bendiciones que el Señor tiene para conmigo. Por el contrario, cuando yo logro vencer y poner en segundo plano a mi persona y permitir que el Señor obre en mi vida, entonces se cumple lo que dice la palabra del Señor: el que pierda su vida por causa de mí, o sea, por causa del Señor, entonces salvaremos nuestra vida. Alabado sea el Señor. Entonces yo quiero compartir esta mañana esta reflexión con ustedes respecto a esto, precisamente pues al ego, ¿cierto? A ver, ¿cuáles son los problemas que trae el ego? Bueno, la separación de Dios. El ego nos aleja de Dios. El ego genera una sensación de superioridad en nosotros mismos. El ego, por supuesto va ligado al orgullo, la arrogancia, ¿sí? El ego nos lleva a pensar, en algunos momentos nos lleva a pensar que somos mejores que otros,
cuando exigimos el trato que nosotros consideramos que deberíamos tener, que deberían tener con nosotros, ¿sí? El ego también refleja miedo, inseguridad, nos hace sentir inseguros, temerosos de perder el control y de perder pues como el dominio, ¿cierto? Es importante no resistir, o más bien, el ego nos hace aferrarnos a nuestras creencias de toda la vida, ¿sí? A aquellos hábitos que están arraigados, conductas que no son favorables, que sabemos ambos, usted y yo sabemos que no podemos seguir teniendo estos hábitos, no podemos seguir viviendo, pero el ego nos impide el cambio, ¿sí? Nos impide cambiar de hábitos. El ego también nos dificulta el perdón. No, yo no perdono. No, yo no puedo ser, yo no merezco ser tratado de esta forma. Entonces el ego nos hace cometer el gravísimo error de no perdonar. Porque quiero recordarle que si usted no perdona, a la luz de la palabra dice que tampoco seremos perdonados, por supuesto, porque todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, llámelo como lo quiera llamar. Entonces necesitamos tener muy en cuenta esto. ¿Qué síntomas hay en aquella persona que tiene su ego como altico, como elevadito? Dice que hay una gran necesidad de validación constante. Es decir, necesitamos siempre estar como siendo aplaudidos, como reconocidos, sea por el cónyuge, por los hijos, por la mamá, por el papá. Nos tienen que estar diciendo siempre, bueno, lo hiciste muy bien. Cuando estamos o tenemos el ego en nuestra vida, existe el gravísimo error de compararnos con otros. Y comparar también a nuestro cónyuge o a nuestros seres queridos con otros. Hacemos una comparación. Somos muy críticos. Juzgamos, ¿cierto? Una persona con ego es aquella que critica el comportamiento de otros. Una persona que ha logrado menguar el ego en su vida es una persona que no se entromete en los asuntos de los demás, ¿sí? Que no anda chismeando, no anda por allá murmurando, no anda juzgando, porque sabe y entiende que todos tenemos falencias, todos tenemos lunares, todos tenemos faltas, errores, amén, defectos. Una persona con el ego, así como altico, es aquella persona que también le cuesta mucho trabajo reconocer sus errores. Y esto sí que es muy cotidiano en todos nosotros, ¿cierto? Y una persona con el ego alto es aquella que tiende a controlar, a dominar, a manipular. A veces no tanto en palabras, sino también en actitudes. A veces nosotros tomamos actitudes y comportamientos que son dominantes, son controladores y queremos controlar y dominar al cónyuge o a los hijos, manipularlos, ¿sí? No sé si se ha dado cuenta de personas que, por ejemplo, usted va a salir de viaje o va a pasear o va a hacer alguna diligencia y en ese momento se enferma. En ese momento se le sube el dolor de cabeza, en ese momento le da el patatús, ¿cierto? Como se dice muy coloquialmente en Colombia. Entonces es porque de alguna manera su ego lo lleva a manipular y a querer controlar a todos. Entonces, bueno, les recomiendo para vencer el ego, por supuesto, primeramente buscar del Señor Jesucristo, entender lo que dice su palabra, negarnos a nosotros mismos, reconocer nuestras limitaciones. Tú no eres perfecto, no puedes controlarlo todo, no tienes la capacidad de controlarlo todo, no eres capaz, tú no eres autosuficiente, tú no dominas, ni siquiera eres capaz de dominar tu temperamento. Entonces necesitas que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Deje de ser orgulloso, deje de ser altivo, deje de ser altiva y reconozca delante del Señor que necesitas. Necesitas del Señor. Todos necesitamos que Dios nos ayude en esto. Para vencer el ego tenemos que aprender a ser humildes. Y la humildad no es la escasez de recursos, la humildad es aprender a agachar la cabeza.
reconoce que te equivocaste, que cometiste un error, inclina tu cabeza, humíllate delante del Señor primeramente y delante de aquella persona que necesitas recibir el perdón. También necesitamos desarrollar empatía o incrementar nuestra compasión a los demás. Esto obviamente lo produce el Espíritu Santo en nuestra vida, entendiendo de que hay otras personas que necesitan también de nosotros. Tenemos que aprender a perdonar y soltar, dejar ir. Hay momentos donde hay que aprender a soltar las cosas viejas del pasado. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, de aquí, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Fomenta, por supuesto, fortalece tu fe, tu confianza en Dios. No podemos menguar en esta parte tan importante porque es el eje central de todo. La fe, nuestra confianza, nuestra dependencia absoluta del Señor. Tenemos sí o sí que fortalecer nuestra vida de fe, y por supuesto esto se hace a través de la oración, el estudio de la palabra, el congregarnos constantemente, alabar al Señor, adorarle. Los espacios de ayuno, de vigilia son vitales. Así que te invito a que reflexiones, medites, ores, te conectes con Dios, vincúlate, no te desvincules del servicio a Dios en tu congregación local. Por el contrario, ocúpate más en el servicio a Dios. Acepta cuando alguien te haga una crítica constructiva. Bueno, y a veces las críticas también, que a veces no son como tan agradables para nosotros, hay que tratar de asimilarlas, entenderlas y buscar la manera de cómo podemos aplicarlas en nuestra vida. Y por último, por supuesto, seamos sinceros, seamos transparentes con Dios. No somos autosuficientes y quiero que reconozcas que necesitas del Señor. De allí la importancia de negarnos a nosotros mismos. Cuando empezamos a hacerlo, el ego empieza a menguar. Te dejo esta reflexión en el nombre del Señor. Salva tu hogar, salva tu futuro, salva tu vida, la vida de tus hijos. Salva tu salvación. Salva y valora la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el cual lo dio todo para perdonar tus pecados. No lo puedes tirar por la borda, no lo puedes echar al retrete. La obra de Cristo hay que valorarla demasiado, y frente a nuestras limitaciones y nuestras situaciones cotidianas de la vida, lo mejor es acercarnos al Señor. Pero por ningún motivo permitas que la obra del demonio, que la obra del diablo avance en tu vida. Por el contrario, deja que la obra de Dios avance. Un abrazo en el nombre del Señor. Bendición.